Mejoramos nuestra tecnología y traemos algo nuevo. En el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica seguimos innovando. Les presentamos nuestro nuevo sitio web corporativo. Acompáñenos a descubrir sus más de 40 secciones creadas para facilitar sus trámites. En las siguientes opciones de menú principal encontrará toda la información correspondiente a cada área del colegio. Inicio, nosotros, CPA despachos, normativas, transparencia, servicios, desarrollo profesional, fiscalía y contactos. Mayor fluidez en la navegación. Contamos con una sección de enlaces de acceso rápido a diferentes procesos del colegio. También encontrará a solo un clic el ingreso a la plataforma CPA Digital. Además, le mostramos el apartado de transparencia institucional, en el cual encontrará toda la información financiera del colegio, informes de labores, actas, entre otros. Nuevas opciones para compartir, consultar y mejorar la experiencia de usuario. Y ahora puede compartir de manera más directa desde WhatsApp, Facebook, LinkedIn, correo, Twitter, cualquier documento que consulte aquí. En la parte izquierda de nuestra página tenemos opciones de accesibilidad para una mejor experiencia, donde podrá encontrar ajustes en el idioma, tamaño de fuente, multilingüe, entre otros. Aunado, ahora tendrá atención inmediata con nuestra plataforma de servicios, en nuestro WhatsApp en línea, en horario laboral, para facilitar sus consultas. En la pestaña CPA y despachos puede visualizar toda la información de servicios de los despachos activos del colegio. Este es el nuevo sitio web corporativo del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Intuitivo, completo y hecho para usted. Lo invitamos a explorar cada sección, a aprovechar todas las herramientas disponibles y a seguir creciendo junto a nosotros. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Facebook Live del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. A esta hora de la tarde nos acompañan funcionarios del Ministerio de Hacienda, Mariana Elizondo Guzmán y don Douglas Anabria Navarro, quien nos va a estar acompañando con el tema sobre declaración del impuesto sobre la renta y declaración, resumen de retenciones, impuestos únicos y definitivos, para el cual estaremos desarrollando durante el transcurso de la tarde. Así que bienvenidos. Muchísimas gracias, buenas tardes. Es para nosotros, el Ministerio de Hacienda, un placer. Un segundito, por favor. Las disculpas, tuvimos un problema acá con el sistema. Como les decía, es para nosotros, Ministerio de Hacienda, un placer poder compartir con ustedes esta tarde en el desarrollo de dos tipos de declaraciones diferentes, la del impuesto sobre las utilidades y la de 299 para las retenciones de impuestos únicos y definitivos. Primeramente vamos a estar desarrollando las del impuesto sobre las utilidades, que sería la de la persona física y la de la persona jurídica, y luego pasaremos a la de 299. Para dar inicio con esta charla es importante hacer un repaso de algunas generalidades con respecto a el impuesto sobre las utilidades, y lo primero de lo que hablaremos es el fundamento legal sobre el cual se basa esta obligación, y lo encontramos en la ley número 7092 del impuesto sobre las utilidades y el decreto ejecutivo número 43198-H, reglamento ley del impuesto sobre la renta.
Es muy importante mencionarles que toda esta información y cualquier otra relacionada a los diferentes impuestos que administra la Dirección General de Tributación la pueden encontrar en el sistema de TribuCR en la parte pública de la OBI. Para saber y conocer quiénes son las personas que tienen que cumplir con esta obligación, debemos comentarles que, de acuerdo con el vector fiscal, este deber formal lo deben de cumplir los obligados tributarios físicos, jurídicos y públicos que se encuentren con esta obligación tributaria en la OBI. Para quienes no tienen muy claro el concepto de persona pública, quiero recordar que se refiere a todas las instituciones que conforman el Estado y que velan por los asuntos públicos. Hablaremos de que el hecho generador es la percepción o devengo de rentas en dinero o en especie continuas u ocasionales, procedentes de actividades lucrativas, así como cualquier otro ingreso o beneficio de fuente costarricense no exceptuado por la ley del impuesto sobre la renta. Con respecto a el tiempo o periodicidad de presentación, con respecto al sistema anterior, ella no tiene ningún tipo de cambio. La del régimen general continúa siendo de manera anual y para el régimen de tributación simplificada sigue siendo de manera trimestral. Con relación a la numeración que ella tiene asignada en el sistema de TribuCR, para la persona física continúa siendo la 101 únicamente para la persona física. A la persona jurídica se le realizó la asignación de la declaración de 102 y la persona pública lo hará en la declaración de 103. Entonces, para iniciar, voy a compartir el sistema para que podamos ir teniendo acceso al sistema como tal y que podamos desarrollar la demostración de esta tarde. Compañero, le pido por favor me indique en el momento en el que pueden visualizar el sistema. Correcto, se visualiza. Muy bien, entonces vamos a iniciar con el primer caso demostrativo de esta tarde, que está asociado a una persona jurídica. Para iniciar, daremos clic en el menú que se encuentra del lado izquierdo una vez que ya tengamos el acceso al sistema a través del usuario y la contraseña, por supuesto. Entonces daremos clic en el menú de declaraciones y en este caso vamos a ubicar la declaración de 102 del impuesto sobre las utilidades. Podríamos hacerlo ubicando la declaración a través de todas estas pestañas que aparecen acá o podríamos filtrarlo de esta manera para que el sistema la traiga de una manera más rápida para que podamos llevar a cabo su llenado. Entonces, una vez que ya la tenemos en pantalla, vamos a seleccionar más bien la del periodo 2018 y para iniciar daremos clic en el menú de realizar. Vamos a ver, vamos a cerrar por acá. Dice no existe, vamos a ver. Vamos a intentar entonces, bueno, antes de continuar, es importante mencionarles que nosotros trabajamos bajo un ambiente de pruebas, así es que si ven este tipo de información como la que se está presentando ahorita, es muy común para nosotros en vista de que este es un ambiente de pruebas. Sin embargo, no nos afectará en el ejercicio de la demostración de esta tarde. Y es importante también que sepan que para poder desarrollar este tipo de charlas y actividades como la que estamos teniendo en esta tarde, debemos de tomar información de obligados tributarios reales para poder desarrollar los ejemplos para cada una de las instituciones o personas que así nos lo solicitan. Sin embargo, nada de la información que vamos a consignar es llevada al sistema de producción. Se queda únicamente en el ambiente de pruebas y bajo los efectos demostrativos solamente. Así es que vamos a iniciar con esta que nos permitió su ingreso, que es la del periodo 2020. Tenemos este primer apartado que se denomina activos y pasivos. Entonces, en esta primera cejilla que se llama Total Activos, vamos a dar clic en el lápiz que se encuentra del lado derecho. Así, el sistema nos despliega el siguiente menú o la siguiente lista de cejillas que deberemos de llenar. En cuanto a efectivo, bancos, inversiones transitorias y documentos o cuentas por cobrar, vamos a tener un supuesto de 11 millones de colones.
En cuanto a acciones y aportes en sociedades, colocaremos la suma de 3 millones de colones. Para inventarios, colocaremos la suma de 4 millones de colones. Y en cuanto a los activos fijos, tenemos la suma de 26 millones de colones. Antes de continuar, también deseo hacer de su conocimiento que trabajamos siempre bajo supuestos de números enteros para que sea más fácil la comprensión y el llenado de la declaración y que puedan evacuar tal vez de una forma más sencilla cualquier duda que puedan tener al respecto. Para continuar, vamos a dar clic en actualizar. Esto nos da la posibilidad de continuar con la siguiente cejilla denominada total pasivos, en la cual digitaremos el monto de 6 millones de colones. Y nuevamente daremos clic en actualizar. Esto nos genera el siguiente concepto o la primera sumatoria de 38 millones de colones. Es importante indicarles que es con base en esta sumatoria que la persona jurídica y la persona pública tendrán que cancelar lo relacionado al timbre de educación y cultura. Para avanzar al siguiente apartado, vamos a dar clic en siguiente. En el segundo apartado se visualiza el cálculo de la renta neta, ingresos y costos. En cuanto a este primer rubro que se observa, total de ingresos o renta bruta, vamos a dar clic en el lápiz que se observa del lado derecho. Acá tenemos otra serie de cejillas que deberemos de completar. En cuanto a venta de bienes y servicios, excepto los servicios profesionales, vamos a colocar la suma de 21 millones de colones. Con lo relacionado a servicios profesionales y honorarios, diremos que tenemos un supuesto de 18 millones de colones. Para las comisiones, colocaremos el monto de 4 millones. Y en cuanto a intereses y rendimientos financieros, colocaremos la suma de 3 millones de colones. Seguidamente, en el apartado de dividendos y participaciones, tendremos el supuesto de 6 millones de colones. En cuanto a los alquileres, diremos que fueron 700.000 colones. Para otros ingresos diferentes a los anteriores, vamos a colocar la suma de 1.500.000 colones. En exclusiones de la renta bruta, colocaremos el monto de 6 millones de colones y daremos clic en actualizar. De esta forma, el sistema nos brinda una totalización de 54.200.000 colones. En este caso, tenemos que mencionar que el sistema no toma en cuenta el monto que se consignó con respecto a las exclusiones. Sin embargo, esto no quiere decir que no se deba de consignar en el llenado de la declaración. Hay un micrófono abierto que nos genera un poquito de interrupción. Seguidamente, en la cejilla total de costos, gastos y deducciones se tiene, por concepto de inventario inicial, la suma de 26 millones de colones. Para compras, diremos que fue un monto de 11 millones de colones. Para el inventario final, diremos que fueron 21 millones de colones. Y observamos cómo el sistema de forma automática nos brinda el monto relacionado al costo de ventas, que en este caso sería de 16 millones de colones. Para intereses y gastos financieros, colocaremos la suma de 3 millones de colones. En cuanto a gastos de ventas y administrativos, colocaremos un supuesto de 11 millones de colones. Ahora bien, para depreciaciones, amortización y agotamiento, colocaremos la suma de 4 millones de colones. En cuanto a donaciones a entidades autorizadas, para este caso demostrativo, lo dejaremos en blanco. Sin embargo, es muy importante mencionarles que estas donaciones no pueden sobrepasar el 10% de su ingreso bruto anual.
En cuanto a la casilla de la deducción de pérdidas diferidas, en este caso en particular, pues lo dejaremos en blanco también. Sin embargo, les queremos mencionar o les quiero mencionar que ahora cualquier obligado tributario puede hacer uso de esta casilla aplicando las deducciones para los siguientes 3 periodos, excepto para la actividad agrícola, a la cual se le aceptarán deducciones para los siguientes 5 periodos. En cuanto al IVA no soporta, el IVA soportado, perdón, no acreditable, tenemos el supuesto de 700.000 colones. Y para otros costos, gastos y deducciones permitidos por ley, tendremos en este caso, perdón, lo dejaremos en blanco para este caso demostrativo como tal y procederemos a dar clic en actualizar. De esta forma, tenemos los siguientes totales que observamos en pantalla. Total ingresos o renta bruta, 54.200.000 colones. Total de costos, gastos y deducciones, la suma de 34.700.000 colones. Y tenemos un monto de renta neta por 19.500.000 colones. Es importante comentarles que los espacios de renta neta o pérdida neta son generados automáticamente por el sistema. Es el resultado de restar el valor de la casilla total de la renta bruta a el valor de la casilla total de costos, gastos y deducciones permitidos por ley. Cuando el resultado es positivo, se completa de forma automática la casilla de la renta neta. Y si por el contrario el resultado es negativo, se completará de forma automática también la casilla de pérdida neta. Vamos a avanzar dando clic en siguiente. Ahora se habilita este tercer apartado que se denomina impuestos sobre las utilidades, en donde observamos la renta neta después de exoneraciones por un monto de 19.500.000 colones. Seguidamente se puede visualizar los tramos de renta. El formulario de forma automática con la renta neta calcula los importes de cada uno de los tramos. Y es así como la sumatoria de todos estos tramos para este periodo fiscal del 2020 nos da como resultado un monto de 2.742.800 colones con respecto al total del impuesto sobre las utilidades. En la casilla de reducción del impuesto para las micro y pequeñas empresas, es en este apartado donde se deberá de consignar la reducción con la que cuenta la persona jurídica, para este caso en particular, autorizada por medio del MEIC. Las reducciones serían: para los primeros 3 años se deben de acreditar el monto total del impuesto. Para el cuarto y quinto año, perdón, corresponde un 25%. Y para el sexto año podrán acreditarse el 50% del monto total del impuesto de las actividades empresariales. Para este caso demostrativo, dejaremos esta casilla sin ningún tipo de monto. Para avanzar, vamos a dar clic en siguiente. En este último apartado se habilita la determinación del impuesto. Observamos aquí la casilla de otros créditos permitidos por ley. En este caso es un crédito que se dona por una sola ocasión y es permitido tanto para las personas físicas como para las personas jurídicas. Y es la donación que se realiza a la catedral, en donde el obligado podrá decidir si dona la totalidad del impuesto o solamente una parte de él. Para este caso, no vamos a colocar ningún monto. Y llegamos así al total del impuesto determinado para este periodo por 2.742.800 colones. Esta sería la declaración para la persona jurídica. Ahora vamos a desarrollar la de la persona física, que es a esta a la que vamos a desarrollarle todo el proceso de llenado, de presentación y también del pago. Entonces voy a ingresar ahora con el número de cédula de la persona física. Es importante decirles que al final de las demostraciones vamos a tener un espacio para consultas si así lo desean. Y
serán nuestros compañeros que están esta tarde para ayuda y soporte en este campo, de nuestro compañero Douglas Sanabria y nuestro compañero Gilbert Mesa, los que nos colaborarán con esta parte de las consultas. Es muy importante mencionarles también que no voy a estar desarrollando el llenado de la declaración de la persona pública, debido a que la declaración para la persona jurídica y la persona pública es exactamente igual. Las casillas que se habilitan son las mismas. Entonces, únicamente hice la demostración para la persona jurídica y ahora voy a desarrollar la de la persona física. En este caso, como vemos, nuevamente, una vez dentro del sistema, ya con el usuario y la contraseña, como deben de hacer su ingreso cada uno de los obligados tributarios, vamos a iniciar con la declaración de la persona física. Mucha de la información es repetitiva, sin embargo, es importante y tenemos que hacerlo de esta forma para poder desarrollar la declaración de la persona física y que también les puede servir para aclarar alguna duda que haya quedado con respecto a la primera demostración. Entonces, para iniciar, voy a dar clic en el menú de declaraciones y en el caso de la persona física le corresponde la declaración 101, por tanto la vamos a filtrar. En este caso, vamos a desarrollar la declaración del periodo fiscal 2021. Vamos a dar clic en realizar. Bueno, no nos está permitiendo en esta. Recordarles nuevamente que estamos en un ambiente de pruebas. Vamos a ver. Uy, tenemos problemas con la declaración de la persona física en cuanto a en este sentido. Vamos a ver, denme un segundito para buscar otro usuario que nos permita la demostración. Un segundito. Regálenme un segundito. Vamos a intentar buscar un usuario para ver si el sistema nos permite. Voy a dejar de compartirles un segundito y no sé si los compañeros del colegio pueden ayudarnos en con un poco de información hacia la audiencia que tenemos en este momento, mientras logramos ubicar un usuario para poder ver si el sistema nos permite la presentación de esta declaración. Un segundo. Sí, bueno, les vamos a dar unos minutitos, ahí unos segunditos a los compañeros del Ministerio de Hacienda para, bueno, que puedan solucionar este tema. Igual les comentamos que acá en el chat de Facebook se puede dejar sus consultas para que al final de la demostración puedan ser resueltas por los compañeros del Ministerio de Hacienda. Así que eh, dos segunditos nada más y todas las consultas que ustedes tengan las pueden dejar, como les digo, en el chat de Facebook y se les dará respuesta al final del mismo.
Ok, muy bien. ¿Me escuchan nuevamente? Sí, correcto. Ok, Correcto. ya logramos el ingreso al sistema con una declaración que sí nos está permitiendo poder llevarla a cabo. Les rogamos una disculpa, ¿verdad? Pero a veces tenemos que hacer varios intentos con el sistema para que nos habilite en el usuario de pruebas la información que necesitamos para poder desarrollar. Así es que nuevamente les pedimos una disculpa, pero gracias a Dios podemos continuar con esta demostración. Entonces ahora vamos a desarrollar la de la persona física. Después de esta demostración, vamos a dar el espacio para consultas con respecto a estas dos declaraciones que se van a presentar. Después de que se evacúan las dudas con respecto a esta declaración del impuesto sobre las utilidades, procederemos a realizar la demostración de la D299 y una vez que terminamos con esa demostración, entraremos a la fase de preguntas de esa declaración en específico. Entonces, nuevamente ya, una vez dentro de las declaraciones y ubicada la 101 para la persona física, vamos a ingresar nuevamente toda la información que está asociada a este contribuyente. Entonces, en el primer apartado, total de activos y pasivos, en cuanto a total de activos, vamos a comenzar a llenar nuevamente la información. Entonces, para efectivo, bancos, inversiones transitorias, documentos y cuentas por cobrar, vamos a decir que tenemos un supuesto de 10 millones de colones. En cuanto a las acciones y aportes en sociedades, vamos a indicar que tenemos el monto de 2,5 millones de colones. En cuanto a lo que son los inventarios, colocaremos un supuesto de 3 millones de colones. Y con respecto a los activos fijos, diremos que el monto es de 25 millones de colones y procedemos a dar clic en actualizar. Ahora en la cejilla total de pasivos vamos a digitar el monto de 5 millones de colones y nuevamente procederemos a dar clic en actualizar. Acá tenemos el primer apartado con su sumatoria completa por un monto de 35,500,000 colones y vamos a dar clic en siguiente para poder avanzar. En el cálculo de la renta neta, ingresos y costos, con respecto a este primer apartado o rubro que se observa, el total de ingresos o renta bruta, vamos a poder colocar la siguiente información. En venta de bienes y servicios, excepto los servicios profesionales, vamos a colocar la suma de 20 millones de colones. En servicios profesionales y honorarios, vamos a colocar la suma de 17 millones de colones. Para las comisiones, tenemos un supuesto de 3 millones de colones. En cuanto a intereses y rendimientos financieros, vamos a decir que nuestro supuesto es de 2 millones de colones. Para dividendos y participaciones, colocaremos aquí la suma de 5 millones. En cuanto a los alquileres, diremos que el monto para él fueron de 500,000 colones. Y en cuanto a otros ingresos, vamos a colocar la suma de 1 millón de colones. En las exclusiones de la renta bruta, vamos a colocar un supuesto de 5 millones de colones. Y es importante nuevamente mencionar que debemos de dar a actualizar cada vez que llenamos información y aparte de esto, cada vez que llenamos uno de estos apartados, debemos de dar clic fuera de él para que el sistema vaya haciendo el reconocimiento de toda la información que vamos consignando. Vamos a dar clic en actualizar y esto nos da como resultado el monto de 48,500,000 colones, en donde el monto digitado para la cejilla de las exclusiones no es tomado en cuenta en esta sumatoria. Sin embargo, siempre es importante llenarlo en el apartado que acabamos de darle a actualizar. Ahora tenemos el de total de costos, gastos y deducciones. Acá vamos a dar clic en el lápiz y se habilita la primera casilla que no se encuentra para la persona jurídica ni para la persona pública y es la de la deducción única del 25%.
En este caso y bajo el supuesto que estamos trabajando, vamos a mantener la selección de la opción del no, puesto que vamos a decir que el contribuyente que en este momento está realizando su declaración no está declarando únicamente por servicios profesionales o comisiones. De seguido tenemos la casilla de inventario inicial en donde vamos a colocar la suma de 25 millones de colones. En cuanto a las compras, diremos que fueron 10 millones de colones. Para el inventario final, tenemos un supuesto de 20 millones de colones. Y observamos cómo automáticamente el sistema nos brinda la casilla del costo de ventas por un monto de 15 millones de colones. En intereses y gastos financieros, vamos a colocar la suma de 2 millones de colones. Para gastos de ventas y administrativos, diremos que fueron 10 millones de colones. Para las depreciaciones, amortización y agotamiento, nuestro supuesto es de 3 millones de colones. En las donaciones a entidades autorizadas, vamos a dejar esta cejilla en blanco. Sin embargo, siempre es importante recordar que en cuanto a las donaciones no pueden sobrepasar el 10% del ingreso bruto anual. En cuanto a la deducción de pérdidas diferidas, es importante recordar que ahora cualquier obligado puede hacer uso de esta casilla siempre y cuando tenga pérdidas en un periodo fiscal. El obligado podrá aplicarse deducciones para los siguientes 3 periodos, exceptuando a la actividad agrícola, quien podrá aplicar deducciones para los siguientes 5 periodos. Tenemos la otra casilla que no es habilitada para la persona jurídica ni para la persona pública, y es esta que visualizamos acá, aportes a regímenes voluntarios de pensiones. En ella vamos a colocar el monto de 5 millones de colones, en donde de igual manera el monto no podrá superar el 10% de la renta bruta. En cuanto al IVA soportado no acreditable, diremos que fueron 500.000 colones. Y en otros gastos permitidos, otros costos, perdón, gastos y deducciones permitidas por ley, en este ejemplo demostrativo lo vamos a dejar en blanco y procederemos a dar clic en actualizar. De este modo podemos observar los siguientes totales. El total de ingresos o renta bruta por 48.500.000 colones. En cuanto al total de costos, gastos y deducciones, tenemos 35.500.000 colones. Y observamos en esta una variante con respecto a la de la persona jurídica, que únicamente tenemos la de la renta neta. Y esta es por la suma de 13 millones de colones. Vamos a avanzar dando clic en siguiente. Acá se muestra el apartado del impuesto sobre las utilidades, en donde tenemos la renta neta después de exoneraciones por un monto de 13 millones de colones. En monto no sujeto aplicado al monto al salario acumulado anual, vamos a colocar acá el supuesto de 2 millones de colones, haciendo mención de que esta casilla tampoco es habilitada para la persona jurídica ni para la persona pública. Seguidamente podemos visualizar los tramos de renta que el sistema aplicará en base a el salario mínimo del periodo, el monto no sujeto aplicado al monto al salario y a la renta neta después de exoneraciones. Los tramos de este apartado se actualizan de acuerdo con el periodo que se esté presentando y es la sumatoria de estos tramos para este periodo fiscal la que da como resultado el monto de 1.549.000 colones relacionados al total del impuesto sobre las utilidades. En la casilla Reducción del impuesto para las micro y pequeñas empresas, es en este espacio donde en este caso la persona jurídica deberá de colocar el monto de la reducción con la que cuenta de el autorizado por el MEIC, en donde el monto para los primeros 3 años que se deben de acreditar con respecto a las reducciones sería el del impuesto total.
Para el cuarto y quinto año sería de un 25% y para el sexto año de un 50% del monto total del impuesto de las actividades empresariales. En nuestro caso demostrativo, dejaremos esta cejilla en blanco y daremos clic en siguiente para poder avanzar. En este último apartado, determinación del impuesto, se visualiza una casilla que tampoco está habilitada para la persona jurídica ni pública y es la que está relacionada con los créditos familiares, en donde colocaremos la suma de 25.000 colones. Tenemos nuevamente la cejilla de otros créditos permitidos por ley y este es el crédito que se dona a la catedral por una única vez y lo hará o lo podrá hacer la persona física y la persona jurídica, en donde el obligado podrá decidir si dona la totalidad del impuesto o solamente una parte de él. En este caso, vamos a dejar esta cejilla en blanco y ahora sí podríamos llevar el proceso de la presentación de la declaración. No sin antes mencionar que en este cuadro resumen que se encuentra del lado derecho es donde se visualiza todo lo relacionado a la información que hemos consignado. En caso de existir pagos parciales, se verían reflejados en este apartado también. Entonces daremos clic en presentar y en presentar declaración. Una vez que la declaración se encuentra presentada, es en el proceso de la presentación, en caso de que el contribuyente tenga créditos fiscales disponibles, donde el sistema realizará la aplicación de los mismos. En caso de que el crédito fiscal sea superior al impuesto determinado, no quedará ningún monto visible en el apartado de pagar. En caso de que el impuesto que se tiene determinado sea mayor que el crédito fiscal con el que cuenta, el sistema dará como resultado el remanente pendiente después de que se han aplicado todas los créditos con los que contaba el obligado. O bien, en caso de que no tenga ningún tipo de crédito, el impuesto que tendrá que cancelar es el que se determinó en la presentación de la declaración. En pantalla tenemos ahora lo relacionado al ver formulario y acuse. Acá es donde se podrá tener el acceso para que el obligado pueda guardar la declaración que acaba de presentar, en donde podrá inclusive verificar el número de declaración que se le asignó, o bien verificar la información que consignó para cada uno de los apartados en la declaración que acaba de presentar. Tenemos también del lado derecho todo lo relacionado a la información que acabamos de presentar y el sistema nos da la posibilidad de realizar el pago. Por tanto, daremos clic en pagar. Y acá el sistema nos muestra todo lo relacionado con la deuda, inclusive los intereses devengados en caso de que apliquen. En este caso que acabamos de demostrar, como es una declaración que ya se encuentra vencida, el sistema nos muestra los intereses devengados desde el vencimiento de la obligación hasta el día de hoy que se realizó la presentación de la declaración como tal. Entonces vamos a proceder a dar clic en pagar. Y es en este apartado donde en caso de que no se tenga de previo una cuenta IBAN registrada, podrá hacer el proceso a través de esta parte de acá que se muestra que dice nueva cuenta bancaria y acá podrán hacer el registro de la cuenta a fin de poder proceder con el pago. En este caso, nosotros ya de previo teníamos una cuenta IBAN registrada, por lo tanto únicamente daremos clic en pagar. Tendremos que dar un momento de tiempo al sistema para que ejecute la acción que le estamos dando para que realice la acción del pago. Y como vemos, en este momento se da el aviso de que se pagó por medio de una cuenta IBAN y que el pago se registró de manera correcta. Y es así como llevamos a cabo el proceso del llenado, la presentación y el pago de la declaración del impuesto a las utilidades para una persona física. Entonces, en este momento voy a dejar de compartir para dar paso a la parte de las consultas en caso de que hayan por parte de la audiencia que nos acompaña esta tarde. Sí, no, Mariana, estamos revisando por acá el chat de la transmisión y no tenemos consultas de momento. Ok, entonces en ese caso vamos a proceder a hacer de una vez lo correspondiente a la demostración de
la declaración de 299, que también la traemos lista para esta tarde. Voy a compartirles nuevamente el sistema. Vamos a ver. Voy a devolverme un momentito para que podamos ver dónde se encuentra. Bueno, antes de iniciar con la demostración, voy a dejar de compartir nuevamente un momento la pantalla. Vamos a hablar, al igual que en el caso del impuesto sobre las utilidades, de algunos puntos importantes con relación a esta declaración que vamos a presentarles en unos momentos. El nombre correcto de la declaración es resumen de retenciones de impuestos únicos y definitivos. Su marco legal o su fundamento legal está basado en el impuesto de la ley del impuesto sobre la renta, la ley 7092 y todas las reformas relacionadas con el régimen de retenciones. El hecho generador para presentar esta declaración se da cuando se paguen o acrediten rentas sujetas a retención con carácter de impuesto único y definitivo, efectuadas por quienes actúen como agentes de retención. Esta obligación la deberán de cumplir las personas físicas, jurídicas y públicas que estén sujetas o no al pago del impuesto sobre la renta. Y aprovecho para recordarles lo relacionado al término de la persona pública y es la que se refiere a todas aquellas instituciones que conforman el Estado y que velan por los asuntos públicos. Esta declaración en el nuevo sistema de tribu CR tiene asignado el número D299 y se creó con el fin de que los obligados pudieran declarar los impuestos que se encontraban en la D152, reportando como única vez los meses de enero a agosto y que deberá de ser presentada entre noviembre y este mes de diciembre de este 2025. En ella, el obligado deberá de ingresar la siguiente información relacionada con salarios, devolución de incentivo por retiro anticipado de pensiones complementarias, intereses, operaciones de recompras o reportes de valores, dividendos y participaciones, remesas al exterior no incluidas en las partidas anteriores, otras retenciones no especificadas y todo lo relacionado con la banca para el desarrollo. Ahora bien, a partir del mes de septiembre, la declaración que anteriormente era la D152 se dividió para declararse de la siguiente forma y con una periodicidad mensual. Entonces, la D152, que anteriormente era la declaración de retenciones, impuestos únicos y definitivos, se dividió en 5 tipos diferentes que los voy a mencionar a continuación, además del número asignado para la persona física, jurídica y pública. Las retenciones de fuentes de rentas de capital mobiliario por dividendos, participaciones y asimilables a dividendos, la persona física deberá declarar en la 201, la persona jurídica en la 202 y la persona pública en la 203. La retención de fuente de rentas de capital mobiliario por intereses, la persona física declarará en la 204, la persona jurídica en la 205 y la persona pública en la 206. Las retenciones de fuentes de salarios, jubilaciones y otros pagos laborales, la 207 está asignada a la persona física, la 208 a la persona jurídica y la 209 a la persona pública. Las retenciones de fuente por remesas al exterior, la 210 es asignada a la persona física, la 211 a la persona jurídica y la 212 a la persona pública. Lo relacionado a las retenciones de fuentes de rentas de capital mobiliario por pensiones voluntarias, las 3 personas física, jurídica y pública deberán de hacer su declaración a través de la D217. Ahora bien, una vez explicadas todas las generalidades de esta declaración, voy a proceder a compartir el sistema a fin de que podamos desarrollar la demostración de esta declaración. Entonces, una vez voy a devolverme por acá, en que estemos dentro del sistema como tal, en el menú de declaraciones, vamos a ingresar a donde dice nueva declaración eventual, puesto que esta es una declaración eventual que se realizará una única vez.
por los meses que mencionamos de enero a agosto de este 2025, dentro de todo este catálogo que estamos visualizando en este momento, vamos a ubicar la declaración de 299. En esta pantalla que estamos visualizando en este momento, deberemos de consignar el periodo 2025-01. Siempre que se trate de una declaración en la que su contenido es anual, deberá digitarse primero el año y luego el 01 como indicativo para el sistema de que es una declaración anual. En este caso, siempre será 2025-01, puesto que esta declaración, una vez que arranque el siguiente año, ya no estará disponible. Entonces, colocamos aquí el periodo. En esta flecha que se observa del lado derecho, que tiene dentro de un recuadro una flechita apuntando hacia abajo, podrán descargar la plantilla de Excel para realizar la carga de toda la información relacionada a esta declaración por medio de un fichero. En esta demostración que estamos realizando, vamos a hacerlo de la forma manual y daremos clic en Presentar ahora. Una vez dentro de esta declaración, vamos a proceder a añadir la información de las personas o las personas a las cuales se les aplicaron retenciones. Para ello deberemos de dar clic acá donde dice añadir detalle y en tipo de identificación podremos elegir el tipo de identificación asociado a la persona a la cual vamos a reportar. En este caso vamos a seleccionar cédula de identidad. En el número de identificación tendremos que colocar el número de cédula asociado a la persona a la cual vamos a aplicarle o a reportarle las retenciones aplicadas. El sistema, una vez que digitamos el número de identificación, nos trae la información del nombre de la persona que tiene asociado ese número de cédula. Observamos acá los diferentes tipos de retenciones que pudieron haberse aplicado a las diferentes personas. En este caso como tal, vamos a iniciar llenando el que dice o el que tiene relación con salarios y demás pagos laborales. En la base de la retención vamos a colocar la suma de 4.500.000 colones. Y en la cejilla del impuesto retenido vamos a colocar 900.000 colones. En este caso, se coloca este monto del impuesto retenido debido a que se deben de aplicar los porcentajes de los tramos del impuesto sobre la renta, que para en este caso, por el monto de la sumatoria que nos dieron la base de la retención, se debe de aplicar un 20%. Es importante que tengan en cuenta que en este rubro se colocará la sumatoria de todo lo que exista de enero a agosto relacionado a esta persona y con este tipo de retención y así para todas las retenciones en adelante. Ahora vamos a dirigirnos a la que está relacionada con dividendos y participaciones. En este caso, en la base de la retención vamos a colocar la suma de 3 millones de colones. Y en el impuesto retenido vamos a colocar la suma de 450.000 colones. Esto se obtiene después de aplicarle a estos 3 millones un 15% que es el que está determinado para este tipo de retención. En este caso vamos a decir que a esta persona únicamente se le aplicaron estas dos retenciones, por tanto vamos a dar clic en añadir. En caso de que existieran más personas a las que se les deba de realizar el reporte, se deberá únicamente de dar clic nuevamente en añadir detalle y tendremos que iniciar nuevamente con el proceso que acabamos de observar. De este lado derecho de la pantalla, observamos cómo el sistema va incorporando la información que está ligada a este obligado tributario, por ejemplo, y que él le está reportando a esta otra persona. Entonces acá el sistema va llenando o nos va mostrando las casillas o la gama dentro de la gama de las retenciones a cuáles se les incorporó información. Acá podemos ver la que tiene que ver con salarios y demás pagos laborales y de una vez también podemos visualizar la que está relacionada con los dividendos y las participaciones. Ahora nos deberemos de dirigir hasta el final de este apartado para poder dar clic en presentar la declaración
y presentar declaración. Es muy importante recordar que esta declaración es de carácter informativo, no es una declaración autoliquidativa. Por tanto, el sistema no muestra la posibilidad o el apartado para ir a pagar. Entonces, para que lo tengan muy claro, de igual manera se puede ingresar a la parte de ver formulario y acuse a fin de poder observar el número de declaración que el sistema asignó a la información que acabamos de presentar y también nos permite ver toda la información que acabamos de llenar dentro de la declaración. Y podremos también descargar el documento si así lo tenemos a bien. Entonces, esta es la declaración de los impuestos únicos y definitivos. Voy a dejar de compartir en este momento, puesto que esta era la demostración de esta declaración. Es muy importante recordar también que al igual que las declaraciones autoliquidativas, también tiene la posibilidad de realizarse rectificativas en caso de que sea necesario, de que se detecte que se ha cometido algún error en el llenado de la declaración. Se podrá hacer la corrección de la información que se considere necesario y se podrá presentar nuevamente. Antes de entrar a la parte de las consultas, en caso de que hayan, quiero aprovechar para externarles una invitación para que estén muy pendientes de las redes sociales del Ministerio de Hacienda, las redes oficiales, pues es ahí donde se coloca toda la información relacionada al desarrollo de las demostraciones en vivo que estamos llevando a cabo con respecto a todas las declaraciones que están dentro del sistema. Y también se cuelga la información de las futuras charlas que vamos a desarrollar en vivo para que a quienes así lo tengan a bien, puedan hacer su ingreso a los diferentes enlaces y aprovechar para ver las demostraciones en vivo que vamos a estar realizando. Esa sería mi participación. Entonces le doy el pase a el compañero del colegio. Sí, Mariana, muchísimas gracias. Bueno, tenemos una consulta por acá que nos dice, buenas tardes, una asociación solidarista reparte dividendos. Entonces, la organización debe realizar esta declaración. Ahí le doy el pase a nuestro compañero Douglas, que es el que está a cargo de esta parte de las consultas de la D299. Douglas. Gracias, ¿me escuchan por ahí? Sí, perfecto. Muy buenas tardes a todos. En realidad sí, en realidad deben de declararlo. Esto es igual que como se declaraba la D152. En el caso de asociaciones, para el tema de dividendos, está el código DP, dividendos y participaciones. Entonces es hacer el acumulado de enero a agosto y reportar pues cada una de las líneas de detalle que se requieran para cada uno de los solidaristas en este caso. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Mariana, Douglas, Ujú. Gilbert también por acompañarnos el día de hoy y a todas y cada una de las personas que han estado este ratito con nosotros, conectadas a través del Facebook del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Y pues nada, muy agradecido con ustedes y nada, seguir atentos a las redes sociales tanto del colegio como del Ministerio de Hacienda, como bien menciona Mariana. Claro que sí, muchísimas gracias. Reiterarles nuestro agradecimiento por este tipo de espacios en el que nos permiten traer toda la información, ¿verdad? Y compartir todo nuestro conocimiento con respecto a el nuevo sistema. Y bueno, pues antes de despedirnos de mi parte, desearles unas felices fiestas, que este año que está por culminar les permita estar en unión familiar con muchísima paz, con muchísimas bendiciones y que el nuevo año traiga para cada uno de ustedes el cumplimiento de los anhelos y sueños que cada uno tenga dentro de sus corazones y que nunca nos falte el trabajo a todos. Así es que felices fiestas, muchísimas bendiciones y ahí seguimos atentos y dispuestos para cada llamado que ustedes tengan a bien hacernos para poder seguir compartiendo toda esta información. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos en el 2026. Que Que así disfruten sea. felices fiestas. Igualmente, gracias.